cómo te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado magistrado, mi magistrada querida, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien y también espero que sepas tomar la mejor de las decisiones y que pandes tu martillo sobre la mesa y digas, esto es mi veredicto y que sea para bien tuyo. Así que te digo, vamos a ver pues, mi querido Libra, mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes, que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Y te agradezco mucho, si eres persona nueva viendo este video, que te suscribas y que también le des a la campanita para que te sigan llegando nuevas notificaciones. Vamos a ver entonces, mi adorado, mi querido, mi venerado, magistrado, mi justiciero, mi justiciera divina. Sabes que me encantas. Yo tenía una hermana que en paz descanse, ya ella murió ya hace casi 2 años y ella era del signo Libra. Tengo otro hermano del signo Libra también y he tenido y tengo muchísimos amigos que son del signo Libra. Siento que Libra es muy equilibrado cuando quiere, pero cuando se le sale el Libra, uy, como apellido, primer apellido, como quien dice, se revienta todo. El Palacio de Justicia se queda tonto, pues, al lado de ustedes. Sí, señor, arde el Palacio de Justicia. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Libra, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decir? Veamos. Con esa persona especial, por supuesto, amor y desamor, pasado, presente o futuro, ya tú sabes. Ajá. Aquí hay alguien como que colgó los guantes, como quien dice. Y, ay. Pero mira, ¿qué te parece? Entonces, ¿cómo hacemos para entender a la gente a veces? ¿Cómo hacemos para entenderlo? Mi querido Libra, tú que estás ahí con tu magistratura, hazme ese cálculo ahí a ver qué pasa. Fíjate tú, esta persona pareciera ser que lo que te estaba mandando, lo que te estaba diciendo, la energía que había de esa persona para contigo, que hay todavía, vamos a decirlo así, es solté. Yo solté a Libra, me fui, me le perdí, ya no quiero más nada con Libra. Terminamos. Uy, hace rato que terminamos, si alguien le pregunta, terminamos. Pero, ¿qué hace aquí esta energía aquí? De querer conversar contigo y que no se siente, pero para nada que fluye. ¿En dónde estamos acá? ¿Cuál es la contradicción? Aquí hay una gran contradicción, si se quiere. Esta persona soltó, se fue, pero en la esquina se dio cuenta de que como que no estaba haciendo las cosas bien hechas. Típico quizás, típico quizás de aquellas personas que se van porque pidieron un tiempo. Dame un timer, dame un previo. Por favor, un previo, porque no me siento bien, no sé qué pasa, me voy. Y resulta que a la mitad del camino se da cuenta que realmente le hace falta, que necesita volver a verte, que necesita montones de cosas, pero ya va lejos. Ahora resulta que aquí está la carta de las comunicaciones, porque no está fluyendo. Bueno, mira, últimamente, no voy a criticar a esa persona. ¿Sabes por qué no? Porque resulta que a lo mejor si esa persona te pidió un previo para ver qué estaba pasando, la lejanía, la distancia, muchísimas veces hace reflexionar. La distancia a veces hace la diferencia. ¿Me explico? Porque cuando tú te vas de tu país y te vas para otro lado, otro país, dígamelo si me lo dijeran a mí, pues. Entonces, tú oyes y te acuerdas y escuchas el himno nacional de tu país y se te espeluca el cuerpo, ¿verdad? Porque tú dices, Dios mío, pero ¿cómo me gustaría volver otra vez a estar allá?
Y antes cuando estabas allá en el país, a lo mejor el himno nacional ni pendiente. Te lo sabes porque en la escuela te lo obligaban a aprenderte, a que te lo aprendieras, pero del resto. Y cuando estás fuera de tu país te das cuenta. Bueno, eso mismo le puede estar pasando a esa persona. Entonces no tengo por qué criticarla. Sencillamente, bueno, se me chispoteó, pues, vamos a decirlo así, pero no tenía que haberlo hecho. Sencillamente ya me están regañando. Sencillamente tenía que suceder probablemente para darse cuenta, quizás en la lejanía o en la lontananza. Y te voy a decir, tampoco es que está ya, que ya de una vez en la esquina ahí mismito, en la esquinita aquí a 10 metros ya se devuelve. Esto puede ser que pase un tiempo, esto puede ser que pase una semana, como unos meses. Eso no es tan fácil, pero sí que se da cuenta después de que soltó y se fue, o que le soltaste y qué sé yo, y optó por irse, sí, por soltar. Ahora se da cuenta que necesita hablarte, que necesita comunicarse, que está, como quien dice, en la roya, que necesita hablarte nuevamente para lo que sea. Voy a seguir lanzando, voy a ver estas cartas de energía también y quiero ver cómo está esa mezcla entre tú y esa persona que nos da, entre la energía, otra energía de esa persona y una energía tuya, y vamos a ver qué nos puede estar dando. Y esto lo vamos a ver como proyectándolo un poquito hacia el futuro. Mira, por cierto, a mí se me olvidó apagar el aire acondicionado. Me imagino que el ruido debes estar escuchándolo, bueno, hasta en la China. Perdónenme esa, se me olvidó por completo quitar el aire acondicionado, porque es que de verdad lo tengo aquí adentro y es un mastodonte inmenso de esos que se ruedan y es muy grande. Entonces hace mucho ruido. Así que me perdonan, por favor, me perdonan. Vamos entonces a ver qué otra cosita hay. ¿Qué te pueden estar diciendo esas energías, como yo estaba hablando anteriormente? Una energía de esa persona contra la tuya. Y vamos a ver la mezcla que nos da. Quiere hacer un cambio de ciclo esta persona y mirando hacia el futuro, hacia el pasado. Y tú con muchísimo corazoncito allí. Y sí que te digo que pareciera ser que sí, efectivamente, alguien soltó esa relación. Y mira lo que viene para ti. Lo que viene, mi querido y adorado Libra. Muy probablemente esta persona, con ese amor que tú estás sintiendo, porque si en el fondo, a lo mejor ese golpe que le vas a dar a la mesa con ese veredicto no va a ser tan duro. Va a ser suavecito. No va a ser como un martillo de madera, sino con uno de goma. Suavecito. Porque ahí que estoy viendo que a pesar de todo, se fue, se alejó, lo que haya sido, por lo que fuera. Y se ve que la relación sí quedó como quien dice, la soltaron. Puede ser tú o puede ser esa persona, probablemente uno de los dos, cualquiera, pero se soltó esa relación. Sin embargo, esa persona está viendo para el pasado y quiere como un recompongo, quiere así como volver a empezar, como hacer las cosas mejor, como comprar un libro nuevo de contabilidad para empezar a escribir allí cosas nuevas y dejar atrás ese pasado. Quiere como empezar desde el presente y olvidar el pasado. Y tú estás como muy, mira, aquí se ve que estás como muy radiante, como esperando quizás ese momento, ese acontecimiento. Esa persona viene porque viene. Esa persona ya está viendo el pasado y está definitivamente pensando mucho en ese pasado. Y mira, recuerdos que no se olvidan. Esos recuerdos están allí, mi querido y adorado Libra. Está difícil de olvidarlos. Así que esa persona viene. Muchas veces pregunta la gente, pero ¿por qué Carrizo si se fue? ¿Por qué entonces ahora resulta que salen las cartas que va a volver? Bueno, va a volver porque resulta que a todas estas uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Porque a todas estas, muchísimas veces las personas no sabían que eran felices. O que eran felices y no lo sabían.
como hay un dicho por allí, ¿verdad? Que me gusta mucho, cuando yo era feliz y no lo sabía. Entonces son muchísimos, yo no sabía, que se presentan acá. Como te expliqué, lo del himno nacional fuera del país. Cuando tú estás en tu país, el himno nacional, ay, ya va a hablar el presidente, qué fastidio, ay, ya empezó, ya cuando ponen eso es porque hay una cadena nacional. Pero deja que tú estés fuera del país para que tú veas lo que es sentir el himno nacional y que se te paren los pelos de todas partes. ¿Cómo es eso? Ah, pero es que ahora es que yo estoy apreciando eso cuando no lo tengo en mis manos. ¿Te das cuenta? Ahí te dejo pues esa lectura para que la recapacites, la recapitules, la pienses, la analices. Y sí que te digo, por esta carta que yo estoy viendo, yo no es muy difícil pensar que probablemente tú estás esperando eso. Ahí te estoy dejando yo esa lectura, mi querido y adorado Libra. Que te vaya muy bien, te quiero mucho y suerte con eso. Bye bye.